Causas de la Primera Guerra Mundial, la bomba de tiempo del siglo XX y el tratado que inflamó la llama. El 28 de junio de 1914, un estudiante nacionalista serbio asesinó en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro. Apenas un mes después, la maquinaria militar europea se había movilizado y el mundo se sumergía en la primera guerra industrial y total de la historia. Por décadas, el relato simplista señaló este magnicidio como la causa de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, las últimas revisiones históricas desmontan esta teoría, revelando un entramado de causas estructurales mucho más complejo y profundo, que habían convertido a Europa en un polvorín mucho antes de 1914. La Gran Guerra no fue un accidente, sino la consecuencia lógica de décadas de política internacional basada en el miedo, la desconfianza y la ambición desmedida. En este vídeo se investiga los verdaderos orígenes del conflicto, analizando las fuerzas subyacentes que los manuales tradicionales a menudo pasan por alto. Además, investigamos las consecuencias del Tratado de Versalles de 1919, el acuerdo de paz que, lejos de curar las heridas, pretendió humillar a la derrotada Alemania y sancionó un nuevo orden mundial. Demostraremos cómo este tratado no solo falló en establecer una paz duradera, sino que al sembrar el resentimiento y la inestabilidad económica creó deliberadamente, o al menos con negligencia criminal, las condiciones para una catástrofe aún mayor, el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. El asesinato de Sarajevo fue la chispa, pero no el combustible. Los historiadores actuales coinciden en que fue la culminación de una larga crisis dentro del sistema europeo, donde una combinación de factores hizo inevitable un conflicto a gran escala. Estos serían los principales según la mirada analítica moderna. El primero, la desestabilización del sistema con el ascenso de Alemania y la política de cerco. La unificación alemana en 1871, bajo el liderazgo prusiano, alteró el equilibrio del poder continental de forma dramática. De la noche a la mañana surgió en el corazón de Europa una potencia económica, demográfica y militar formidable. La política exterior alemana inicial, dirigida por el canciller Otto von Bismarck, fue cautelosa y buscó aislar a Francia mediante una compleja red de alianzas. Sin embargo, tras la destitución de Bismarck en 1890, el Kaiser Guillermo II impulsó una nueva y agresiva Weltpolitik o política mundial que buscaba para Alemania un lugar bajo el sol acorde a su poder. Esta ambición fue percibida como una amenaza existencial por las potencias establecidas, especialmente Francia, deseosa de revancha por su derrota en 1871, y Gran Bretaña, cuya hegemonía naval y comercial fue directamente desafiada. La respuesta fue el enclaustramiento alemán, una política concertada para rodear y contener a Alemania mediante alianzas. Este cerco estratégico, lejos de disuadir, generó en Berlín una sensación de asfixia y paranoia que hizo que sus líderes vieran la guerra como una opción viable para romper el confinamiento. En segundo lugar, el culto a la ofensiva y el dilema de la seguridad. En los años previos a 1914, los estados mayores de las principales potencias abrazaron una peligrosa doctrina militar conocido como el culto a la ofensiva. Se creía firmemente que en una guerra moderna entre potencias industriales, el bando que movilizara y atacara primero obtendría una ventaja decisiva e insalvable. Esta creencia creó una lógica perversa del ataque preventivo, donde cualquier crisis diplomática podía escalar rápidamente. Esta mentalidad se alimentaba del dilema de la seguridad. Las medidas que un país toma para aumentar su propia seguridad, como expandir su ejército o formar alianzas, son automáticamente percibidas como una amenaza para sus vecinos, quienes a su vez se arman creando una espiral de desconfianza y una carrera armamentística sin fin. La paz armada de principios de siglo fue la manifestación de este fenómeno. Y en tercer lugar, la explosiva combinación de imperialismo, nacionalismo y alianzas rígidas. Estos tres elementos completaron el cóctel explosivo. El imperialismo y la rivalidad económica fue la lucha por colonias en África y Asia que exacerbó las tensiones entre las potencias, especialmente entre el Reino Unido y Alemania. El reparto del mundo generó resentimiento entre los que llegaron tarde, como Alemania e Italia. E igualmente los nacionalismos exacerbados. En los Balcanes, el polvorín de Europa, el colapso del Imperio Otomano avivó los sueños de unificación de los pueblos eslavos bajo el patrocinio de Rusia, lo que chocaba directamente con los intereses del Imperio austrohúngaro. El atentado de Sarajevo fue el producto de este nacionalismo sureslavo. E igualmente un sistema de alianzas rígidas y automáticas, como alianzas defensivas tales como la Triple Entente, que englobaba Francia, Rusia y Reino Unido, y la Triple Alianza, que englobaba Alemania, Austria-Hungría e Italia y que se diseñaron para disuadir la guerra.
Sin embargo, en 1914 actuaron como un mecanismo de dominio o gatillo automático. El ultimátum de Austria a Serbia activó la alianza con Rusia, lo que a su vez movilizó a Alemania y a Francia, arrastrando a todos al abismo por una obligación tratadista, no por un interés nacional inmediato vital. Tras el armisticio de noviembre de 1918, los vencedores se reunieron en París para redactar la paz. El resultado, firmado el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles, no fue una negociación, sino una paz impuesta, presentado a una Alemania excluida de las deliberaciones. Sus términos estaban guiados más por el deseo de castigo y reparación que por la visión de una paz estable propuesta originalmente por el presidente estadounidense Woodrow Wilson en sus 14 puntos. Las consecuencias del tratado se desarrollaron en una cadena catastrófica. En primer lugar, una crisis económica y desestabilización política en Alemania. Las exorbitantes reparaciones combinadas con las duras condiciones hundieron a la República de Weimar. El gobierno imprimió dinero para pagar, desencadenando una hiperinflación galopante en 1923 que evaporó los ahorros de la clase media. Este caos económico socavó la estabilidad de la economía alemana y desacreditó a la frágil democracia. En segundo lugar, el surgimiento del mito de la puñalada por la espalda. Los líderes militares y la derecha nacionalista alemana difundieron la leyenda de que el ejército alemán no había sido derrotado en el campo de batalla, sino apuñalado por la espalda por políticos democráticos, socialistas y judíos en el frente interno. Este mito tóxico desvió la culpa de los verdaderos estrategas militares y envenenó la vida política, desacreditando a los defensores de la democracia. En tercer lugar, el combustible para el exterminio y el ascenso de Hitler. El resentimiento popular por la paz impuesta de Versalles fue el caldo de cultivo perfecto para las ideologías revanchistas. Adolf Hitler y el partido nazi hicieron de la denuncia del tratado y la promesa de anularlo una pieza central de su propaganda. Prometieron deshacer la humillación, rearmar Alemania y recuperar los territorios perdidos. El descontento social y económico empujó a millones de alemanes desesperados hacia estas promesas radicales. Y en cuarto lugar, un fracaso geopolítico con alcance global. El tratado no resolvió los problemas subyacentes que causaron la Primera Guerra, sino que lo intensificó. Creó nuevas naciones con minorías étnicas problemáticas en Europa del Este y al humillar sin aniquilar a Alemania, garantizó que este país buscaría revisar el orden internacional por la fuerza. Como señala la Enciclopedia del Holocausto, los esfuerzos por marginar a Alemania debilitaron y aislaron a sus líderes democráticos y acentuaron la necesidad de devolverle el prestigio a Alemania mediante la expansión. La Primera Guerra Mundial, pues, no estalló por un solo asesinato, sino por el fracaso colectivo de un sistema internacional basado en la competencia despiadada, el miedo y la ausencia de mecanismos de confianza. Fue la guerra que el siglo XIX incubó y el siglo XX heredó. El Tratado de Versalles fue el epílogo trágico de ese error. En lugar de construir una paz reconciliadora, los vencedores, guiados por el rencor, especialmente Francia, y el cansancio, diseñaron un instrumento de venganza que pretendía incapacitar a Alemania de por vida. Pero no solo no lo lograron, sino que crearon las condiciones políticas, económicas y psicológicas para que el movimiento como el nacionalsocialismo encontrara un público receptivo. Versalles no causó directamente a Hitler, pero le proporcionó su programa político más efectivo y el combustible emocional para movilizar a una nación. La gran lección histórica, una lección que costó otra guerra mundial y decenas de millones de vidas aprender, es que una paz duradera no puede construirse sobre la humillación y la ruina del vencido. El orden posterior a 1945, con el Plan Marshall y la integración europea, se basó en el principio opuesto, la reconstrucción y la reconciliación. El fantasma de Versalles, un tratado que oficialmente terminó de pagarse en 2010, sigue siendo el recordatorio más sombrío de lo que ocurre cuando la diplomacia abdica ante el deseo de castigo.